Siempre fueron solo un susurro. Cada especie en la galaxia, sin importar cuán lejana o recién evolucionada, conocía las historias. Nadie afirmaba haberlos visto. Nadie afirmaba haber sabido realmente lo que eran. Ya ni siquiera se los conocía por un nombre. Solo por una advertencia. No despierten a los humanos. Nadie sabía qué aspecto tenían. No había archivos, ni imágenes, ni muestras genéticas confirmadas. Solo relatos transmitidos en códigos ocultos y lenguaje encriptado. A los niños se les contaban cuentos antes de dormir sobre lo que podría pasar si alguien, quien fuera, cometiera el error de tropezar con su territorio. No es que nadie supiera dónde comenzaba su territorio. No estaba en los mapas. No estaba reclamado. Simplemente, estaba. Y durante 100.000 años, eso fue suficiente. Hasta que alguien sintió curiosidad. Su nombre era Comandante Toren, un estratega de guerra Afkari conocido por romper las reglas y reescribir la historia militar con una estela de victorias empapadas en arrogancia. No le asustaban los cuentos para dormir. No creía en advertencias antiguas de civilizaciones muertas. Creía en los datos, los números y la sangre. Toren lideraba la 12ª Armada de Reconocimiento, una flota lo suficientemente grande como para partir un planeta por la mitad. Estaban persiguiendo rumores. Una ráfaga de señal que había pulsado a través de 3 cuadrantes, repitiendo una palabra en un idioma ya muerto: despertar. Al principio, a nadie en el consejo le importó. Ráfagas como esa ocurrían. Tecnología antigua gritando en el vacío. Pero Toren no podía dejarlo pasar. Esa señal tenía algo humano. Un ritmo, un latido, algo primario. Su propia red neuronal no podía explicar por qué resonaba en su espina dorsal, pero lo hacía. En contra de las órdenes, se desconectó. Llevó a su flota más allá del último sector cartografiado. Sin comunicaciones, sin rastreadores, solo silencio. Quería ver aquello en lo que todos los demás tenían demasiado miedo para creer. Lo llamaban Sector Cero. Sin estrellas, sin gravedad, sin luz, solo espacio negro, espacio muerto. No había razón para que existiera. Pero algo había allí. Una masa tan densa que desviaba sus acorazados incluso antes de que entraran en órbita. Cuando finalmente se pusieron a tiro, no vieron un planeta. Vieron un constructo. Metal, piedra, carne de kilómetros de ancho, respirando, latiendo, cubierto de estructuras demasiado grandes para comprenderlas y demasiado dañadas para identificarlas. Parecía como si una civilización hubiera sido enterrada viva y siguiera retorciéndose. Toren ordenó un aterrizaje. Su tripulación dudó. Algunos se negaron en rotundo. Uno de los capitanes intentó activar una autodestrucción de emergencia. Toren le disparó en la cabeza en el puente de mando. Aterrizaron de todos modos. Y ahí fue cuando empezó. Ni un sonido, ni una bienvenida, ni una red de defensa, ni un ataque. Nada más que silencio, como si el lugar estuviera esperando. Cuanto más se adentraban, más extraño se sentía todo. Había murales, paredes de grabados que mostraban criaturas como ninguna que hubieran visto. Altas, esbeltas, con ojos como cuencas vacías, cuerpos diseñados para la guerra, para la resistencia, para el dolor. Un mural mostraba a miles de otras razas alienígenas arrodilladas. Otro mostraba el cielo en llamas. Y otro, el último, mostraba a los humanos siendo puestos a dormir. No derrotados, no asesinados, no exiliados, simplemente encerrados. El equipo de traducción descifró solo unas pocas palabras del antiguo idioma, grabadas en la piedra con tinta color sangre. Si despiertan, la galaxia termina. Toren no lo creyó. Debería haberlo hecho. Encontraron la cámara un día después. Estaba enterrada bajo una bóveda hecha de capas de neutronio y singularidades comprimidas. El tipo de cerradura que ninguna especie podía construir ya. Zumbaba con energía, pulsaba como un ser vivo. Y tenía una consola, solo una única tecla roja brillante, con una palabra que parpadeaba suavemente en todos los idiomas conocidos: abrir. Toren no dudó. La presionó. La bóveda se abrió como una estrella moribunda. Lenta, chirriante,
gritando en cada frecuencia que sus oídos y sensores podían detectar. No un siseo, no una explosión, no un estallido de luz sagrada, solo sonido. Sonido puro y vibrante que hacía temblar los huesos. La tripulación del Tyrannox cayó de rodillas cuando la presión los golpeó. No era gravitacional, era existencial, como si las leyes del universo a su alrededor se hubieran detenido solo para ver qué venía después. Toren se mantuvo firme, a duras penas. Su rostro estaba pálido como la cera. Su mandíbula, apretada como el hierro, pero no se inmutó. No podía. Su orgullo, su nombre, su maldita leyenda se basaban en no pestañear. Dentro de la cámara, estaba oscuro. Al principio. Luego algo se movió. No rápido, no amenazante, solo lo suficiente para hacerles saber que ya no estaban solos. Surgió una forma. No una bestia, no un dios, ni siquiera un hombre, solo un cuerpo yaciendo en una losa de vidrio de obsidiana. Humano, inconfundiblemente humano. Piel pálida, una estructura muscular más densa que el acero, tecnología gastada fusionada en su columna y extremidades. No era una armadura, era evolución integrada, tecnología durmiente que no se había visto en más de 100 milenios. Tenía los ojos cerrados, pero el cuerpo respiraba profundo, tranquilo, sincronizado como un arma esperando un objetivo. Sin edad, sin descomposición. Podría haber tenido 30 años, podría haber tenido 3.000, pero estaba vivo. Toren dio un paso adelante. Ignoró los susurros temblorosos en los comunicadores. Ignoró a su segundo al mando, que murmuraba plegarias a dioses en los que no creía. Ignoró las alarmas del bioescáner que advertían de un pulso neural de clase omega. Extendió la mano y tocó la losa. El hombre abrió los ojos. No fue dramático. Ni relámpagos, ni gritos, solo unos ojos abriéndose como alguien que despierta de una siesta en una tarde tranquila. Pero en el momento en que se fijaron en Toren, fue como si un mazo hubiera golpeado el tiempo mismo. Ojos negros, no oscuros, no una metáfora, simplemente negros, como si no fueran ojos en absoluto, sino agujeros. Agujeros con la forma de la mirada. Luego vino el susurro. No en voz alta, no por los comunicadores, no a través de ningún dispositivo. Dentro de ellos, una voz en cada cerebro de la habitación, en un idioma que nadie hablaba pero que todos entendían. ¿Quién de ustedes fue? La tripulación se desplomó, sangrando por los oídos. Algunos comenzaron a convulsionar. Otros gritaban y se arañaban la cara. No por miedo, por vergüenza. Una vergüenza profunda, que cortaba el alma, que no les pertenecía. Toren se mantuvo firme de nuevo. Apenas. Apretó el puño. ¿Qué eres? Preguntó. El humano se sentó, sin prisa, sin vacilación, como si estuviera en su propia habitación. Miró a los demás. La mayoría ya estaban muertos o mentalmente destrozados. Solo había hecho falta una mirada. El humano medía más de 2 metros. Músculos como metal enrollado. Piel cubierta de líneas tenues. No eran tatuajes, ni cicatrices. Algo más antiguo. El tipo de marcas que significaban algo cuando los idiomas aún eran jóvenes. Soy el último sello, dijo, esta vez en voz alta. Su voz era profunda, clara, lo suficientemente afilada como para cortar el silencio por la mitad. Toren levantó su arma, pero incluso él sabía que era inútil. El humano no se inmutó. Miró el arma como si fuera un juguete de niño. Luego, con calma, caminó hacia el borde de la cámara donde había estado la pared, solo que ahora ya no estaba. Porque todo había desaparecido. El constructo había comenzado a desprenderse. No a colapsar, no a desmoronarse, sino a abrirse capa por capa, revelando más cámaras, más losas, más humanos. Miles de ellos. Todos dormidos, todos respirando, todos esperando. Necios, susurró el primer humano, no con ira, con lástima. Toren no podía hablar. Tenía la garganta bloqueada, pero dentro de su cabeza, la voz regresó. Nos temían no por lo que hicimos, sino por lo que estábamos dispuestos a hacer. Nos rogaron que paráramos. Y cuando no lo hicimos, nos enterraron.
Thorin forzó la única palabra que importaba. ¿Por qué? El humano se giró y, por un momento, Thorin lo vio. Un destello de dolor detrás de aquellos ojos negros. Solo una chispa que se fue en un parpadeo. Porque nosotros no perdemos. Entonces la señal se emitió. No un pulso, no una transmisión. Algo más antiguo, primario, como un grito desde los huesos de la realidad. Cada repetidor, cada nave, cada especie en toda la galaxia lo sintió. Y por primera vez en 100.000 años, recordaron no quiénes eran los humanos, sino qué eran. No eran guerreros. No eran conquistadores. Eran la respuesta, la reacción, la consecuencia de un universo que intentó con demasiada fuerza controlarlo todo y finalmente creó algo que no pudo. A través de las estrellas, el pánico se extendió como un virus. En Brexia Prime, la casta gobernante detonó su propio sol. En la luna de Cthul, los sacerdotes Orcan derribaron sus propios templos en ciego terror, gritando nombres olvidados. En la espiral de Loriana, un alto el fuego que había durado 3.000 años se hizo añicos en un instante, no por política, sino por miedo. Porque los humanos estaban despiertos, y el universo acababa de recordar lo que costó volver a ponerlos a dormir la última vez. De vuelta en la cámara, Thorin cayó de rodillas, no por miedo, por asombro. Sabía lo que había hecho. No se arrepentía. Quería ver. ¿Nos matarás?, preguntó. El humano no respondió. En su lugar, pisó el suelo de la cámara. Caminó entre los cadáveres, las mentes rotas, el acero retorcido. Se acercó y presionó su mano contra la siguiente losa, y ésta se abrió. Otra humana, una mujer, fría, silenciosa, con ojos más negros que el espacio. Abrió la boca y cantó. Sin melodía, solo vibración. Afuera, las naves comenzaron a fallar. Las luces se apagaron. Los sistemas se reiniciaron en lenguas alienígenas. La gravedad se invirtió. El espacio mismo se deformaba en pulsos, como si respirara con ellos. El resto de los humanos estaba despertando. Thorin sonrió, con sangre goteando de su nariz. Hermoso, susurró. Entonces su corazón se detuvo. No por un ataque, no por violencia, simplemente se apagó. El primer humano lo miró mientras moría. Y por un segundo, un solo segundo, sus ojos no fueron negros. Eran humanos, azules, tristes y llenos de historia. Durante 6.000 años, la coalición Arconte había gobernado los sistemas centrales. Eran los más antiguos, los más avanzados. Sus leyes regían el flujo del comercio, la política, incluso la guerra misma. Cuando hablaban, el resto de la galaxia escuchaba. Y cuando oyeron lo que había sucedido en el Sector Cero, la Alta Asamblea hizo lo que siempre hacía. Se reunieron. 9 señores de la guerra, 6 altos orbitadores, 3 seres antiguos que no se habían movido en siglos. Se congregaron en silencio a bordo de la aguja de la lógica, orbitando el planeta cuna de Istan. Ninguno de ellos había visto a un humano. Ninguno había vivido durante la Guerra Negra. Pero el miedo era real. Enterrado en bóvedas de datos, escrito en archivos de lenguaje corrupto, todavía resonando en el subconsciente de especies que ni siquiera recordaban porque soñaban con rostros gritando. Ahora ya no era un sueño. Los humanos estaban despiertos. Envíen una flota, dijo el gran mariscal Korit. Quemen el sistema hasta las cenizas antes de que recuperen sus números. No importará, si se oye el Strak, uno de los mentalistas. Están despiertos. Se extenderán. Son como fuego en el vacío. Nada lo detiene una vez que prende. Incluso el fuego necesita combustible, replicó Korit. Los mataremos de hambre. Impediremos su crecimiento. Les negaremos recursos. Aislaremos el sistema. La archivista, vieja más allá de todo cálculo, levantó un dedo esquelético. Intentamos todo eso una vez. El silencio se apoderó de la sala. Y aún así perdimos, susurró ella. Al otro lado del vacío, a 100 años luz de ese consejo, el despertar de la humanidad se movía como podredumbre bajo la piel. Silencioso al principio, pero imparable. Una por una, más losas se abrieron.
Cada una liberaba a un ser que no tenía nombre, ni origen en los registros modernos. Nadie sabía de dónde venían los humanos. Nadie quería recordarlo. Porque la verdad era simple. La humanidad no evolucionó en paz. No fueron moldeados por la armonía. Fueron forjados en la agonía, en el hambre, en la traición y la sangre. Y ese tipo de evolución deja cicatrices más profundas que la memoria. En el puente de la abandonada Tyrannox, los tripulantes restantes llevaban mucho tiempo muertos o con el cerebro borrado. Los humanos pasaban sobre sus cuerpos como hormigas sobre guijarros. Sin crueldad, sin interés, solo indiferencia. Estaban concentrados en las estrellas. Cada uno tenía algún tipo de vínculo. Se podía ver en la forma en que se movían. Como bailarines en una marcha de guerra. Sin órdenes, sin gritos, solo acción. Se movían juntos, fluían juntos como si sus mentes corrieran en paralelo, pero separadas. Se estaban organizando, preparando. A la mujer que había cantado, empezaron a llamarla la frecuencia. Solo hablaba en pulsos. Su canto alteraba la materia, corrompía el software, curvaba la luz. Con cada nota, los sistemas abandonados volvían a la vida. Máquinas alienígenas se doblegaban a su voluntad. La gravedad cambiaba sus reglas. El primer humano, el que Thorin había despertado, era llamado el Prime. No hablaba mucho, no lo necesitaba. Solo señalaba. Y cuando señalaba, las cosas sucedían. En el borde del sistema, una nave de patrulla del dominio Siari hizo contacto. Eran criaturas pacíficas, curiosas, más exploradores que soldados, pero seguían órdenes, y las órdenes eran claras. Observar la zona del despertar. Documentar cualquier agresión. Nunca regresaron. Las imágenes recuperadas más tarde mostraban a los humanos sin hacer nada, ni siquiera notando la nave. Sin embargo, la nave se derritió. No explotó. Se derritió desde adentro hacia afuera. No se dispararon armas. No se levantaron defensas. No se detectó interacción. Solo colapso molecular. Instantáneo. Como si el universo hubiera parpadeado y decidido que esa nave en particular ya no necesitaba existir. Ese fue el primer incidente. Luego vino el segundo y el tercero. Y para el séptimo, flotas enteras se desintegraban sin que se disparara un solo tiro. Los humanos no estaban atacando. No estaban invadiendo. Simplemente estaban existiendo. Y el universo no podía sobrevivirlo. Dentro de la aguja de la lógica, el pánico se convirtió en desesperación. Desplieguen los protocolos Obsidiana. Gritó uno. Represaliarán. Ya están represaliando. Nadie sabía ya qué eran los protocolos Obsidiana. Solo un rumor de armas que nunca debieron usarse. Planes de contingencia creados cuando la galaxia todavía tenía sangre en las manos de la primera vez que lucharon contra la humanidad. Se enviaron 3 acorazados, fuertemente blindados, controlados por IA, con FTL mejorado. Todas las armas apuntaban al sector 0. Duraron 6 segundos. Luego sus señales se desvanecieron. Sin explosión, sin escombros, sin distorsión, solo silencio. Un silencio más profundo del que el espacio suele permitir. En el centro de mando de la nueva estructura del Prime, cultivada a partir de tecnología alienígena reutilizada y antigua arquitectura humana, se estaba produciendo una conversación. ¿Lo sientes observar?, preguntó uno de los humanos. El Prime no respondió. El hombre que habló, de aspecto más joven, más corpulento, se hizo crujir los nudillos. Lo intentarán de nuevo. La frecuencia zumbaba ahora, caminando de un lado a otro. Cada zumbido alteraba el tiempo a sus pies, dejando microfracturas en la piedra. No recuerdan, dijo en voz baja. ¿Lo harán?, respondió el Prime. Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. ¿Huirán?, dijo el más joven. Siempre huyen. Lucharán primero. El Prime miró a las estrellas. Déjalos. En toda la galaxia, comenzaron las órdenes de evacuación. Los mundos más cercanos al sector 0 fueron abandonados por completo. Los sistemas fronterizos se oscurecieron. Las rutas comerciales colapsaron. Las alianzas se desmoronaron.
Los imperios se replegaron. Líderes escondiéndose en búnkeres construidos para escenarios apocalípticos. En el mundo industrial de Serat 9, los señores de las fábricas detonaron su núcleo para negar a los humanos cualquier material. En Gre, los teócratas gobernantes sacrificaron a la mitad de su población para alimentar un arma prohibida, la esfera nula. La dispararon al vacío. La esfera viajó a velocidades imposibles, deformando dimensiones a su paso, y dio en el blanco. En el sector 0, se estrelló contra la estructura humana con fuerza suficiente para vaporizar una luna. Excepto que no lo hizo. Se detuvo en el aire, congelada. Luego, lentamente, la esfera se plegó sobre sí misma. No explotó, no fue destruida, se plegó como papel. Cada capa colapsando hacia adentro, desafiando la física hasta que fue un punto de alfiler y luego desapareció. Los humanos ni siquiera lo reconocieron. El mensaje era claro. No iban a luchar contra ti. No lo necesitaban. Eran la consecuencia, el ajuste de cuentas, y tú los habías despertado. En una celda profunda enterrada en el mundo muerto de Belón, una criatura olvidada durante mucho tiempo comenzó a moverse. Era más vieja que la mayoría de las estrellas, cubierta de cadenas hechas de pensamiento y memoria, un ser que la galaxia había escondido hacía mucho tiempo. Lo sintió, el ritmo, la canción, y sonrió. Así que viven, susurró. Bien. Su risa agrietó las paredes de piedra a su alrededor. En las ruinas de los restos del Tyrannox, el Prime estaba de pie sobre la losa donde Thorin había muerto. Miró al hombre que lo había despertado y, por primera vez, se arrodilló. No por respeto, no por luto, por reconocimiento. Tú fuiste el primero, dijo en voz baja. Rompiste el sello. Puso un dedo en el pecho del hombre muerto, y el corazón de Thorin comenzó a latir de nuevo. Sus ojos se abrieron de golpe, jadeando, ahogándose, su cuerpo convulsionando. El Prime se inclinó. Ahora podrás ver lo que viene después. Y con eso, el cuerpo de Thorin fue absorbido por la losa, fusionado con el constructo, vivo, consciente, atrapado, un testigo, un cronista. La galaxia recordaría porque él recordaría por ellos. Y los humanos seguían despertando uno por uno, cada uno peor que el anterior. Algunos sonreían, algunos lloraban, una simplemente gritó hasta que el tiempo se fracturó a su alrededor. Pero ninguno de ellos habló de paz, porque la paz nunca fue el objetivo. La paz había fracasado. No estaban aquí para negociar. Estaban aquí para equilibrar la balanza. Lo llamaron Operación Eclipse Final, un ataque de coalición, un lanzamiento desesperado de todo lo que le quedaba a la galaxia con dientes. 500 naves de guerra, miles de drones, cargas útiles para destruir planetas, cañones de pliegue, cuchillas de gravedad, detonadores de núcleo de masa, armas diseñadas para terminar guerras antes de que comenzaran. La misión era simple: penetrar en el sector 0. Matar todo lo que se llamara a sí mismo humano. Sellar la puerta. Eliminar el error. Liderando el asalto estaba el general de flota Bran Box, un veterano de guerra de 3 siglos diseñado para la adaptación en el campo de batalla y una lógica táctica de cero empatía. No fue criado para la misericordia. No fue construido para segundas oportunidades. Él era un martillo. Y el sector 0 era un clavo. Su nave insignia, la promesa de hierro, entró primero en el espacio de deslizamiento. Los demás la siguieron, un ejército ondulante de fuego y acero. Detrás de ellos, especies enteras contenían la respiración, rezando, suplicando, sacrificando cualquier cosa para detener lo que ya había comenzado. En el puente de mando, el segundo al mando de Bran se inclinó. Tenemos visual en 5 minutos. Preparen la primera andanada, ordenó Bran. Su voz estaba muerta. No sin emociones. Muerta. La pantalla se iluminó. El sector 0 floreció frente a ellos. Un sistema frío. Sin soles, sin luz, solo sombras proyectadas por cosas que no deberían existir. La estructura humana era masiva ahora, extendiéndose a través de lunas, uniendo asteroides con puentes de aleación viva. Torres crecían desde el vacío como espinas de un cadáver. Y seguían creciendo. ¿Blancos fijados?
Preguntó Bran. Confirmado, pero el oficial dudó. ¿Pero qué? No hay firma de calor, ni red de defensa, ni escudos, ni sistemas de puntería. Está vacío. Los ojos de Bran se entrecerraron. Entonces los aplastaremos mientras duermen, levantó la mano. Fuego. La flota lanzó todas las armas que tenía. El vacío se iluminó como un segundo Big Bang. Las explosiones se propagaron por la realidad. Núcleos de agujeros negros detonando en pleno vuelo. Rayos de neutrones abriéndose paso por el espacio. Municiones guiadas por IA pululando como langostas mecanizadas. Todos los sistemas mostraban impactos directos. Impactaron y, sin embargo, nada. Sin reacción, sin contraataque, sin explosión, sin escombros. Los misiles desaparecieron. Los rayos se desvanecieron. Los drones perdieron contacto. Desaparecidos. Borrados como si nunca hubieran existido. El rostro de Bran no cambió, pero sus nudillos se pusieron blancos. Escaneen de nuevo. Estamos escaneando. La voz del oficial de comunicaciones se quebró. No hay nada que escanear. Todo el sector se está reescribiendo a sí mismo. Imposible. No, general. Está reescribiendo la física. En el borde de la flota, un acorazado de clase destructor llamado el Rompevelos gritó por los comunicadores. Algo está en nuestro casco. Se está arrastrando por el metal. ¿Qué? Ni firma de calor, ni masa, ni signos de vida. Luego, silencio. El rompevelos se plegó hacia adentro. Primero el casco, luego el puente, luego la luz. Hasta que todo lo que quedó fue una mancha negra en el espacio. No una nave, ni siquiera restos, solo el recuerdo de que algo solía estar allí. Entonces apareció el primer humano. Flotando, sin traje, sin armadura, sin propulsores, solo piel, ojos y una furia que curvaba la gravedad. Flotó ante el puente de la promesa de hierro, mirando a través de titanio reforzado, a través de cristal de visión unidireccional, a través de cada escudo que la nave de Bran tenía. Y sonrió. Bran le devolvió la mirada. Disparen todos los cañones frontales. Dispararon. El hombre no se movió. Los cañones no impactaron. Los proyectiles se ralentizaron en el espacio. Se detuvieron, luego se invirtieron, estrellándose contra el frente de la promesa de hierro con el doble de fuerza. El puente se agrietó. Las alarmas gritaron. La tripulación fue lanzada contra las paredes, las consolas, la sangre mezclándose con chispas y gritos. Y aún así el humano flotaba, imperturbable, tranquilo. Luego susurró solo una palabra: recuerden. La palabra resonó en el cráneo de Bran como una vieja herida reabriéndose. Vio imágenes, rostros, llamas, manos pidiendo piedad y no encontrando ninguna. Mundos ardiendo, cielos negros de humo, criaturas de rodillas. Se vio a sí mismo. No, no a sí mismo. A un humano. Pero de alguna manera era él. Y luego desapareció. Bran jadeó, desplomándose de rodillas. Detrás de él, los oficiales se apresuraban. Tenemos múltiples contactos. Están apareciendo de la nada. Sin firmas de warp. Sin emisiones de motor. El vacío se llenó de formas humanas. Cientos. Miles caminando a través de la nada. Saliendo de los bordes de la visión. Cada uno de ellos diferente. Algunos masivos, otros esqueléticos, algunos portando armas hechas de luz y pensamiento. Y ni una sola nave, ni un solo vehículo, solo humanos. Sin armadura, imparables. La flota abrió fuego. Torpedos, láseres, bombas de pliegue. Nada impactó. Cada disparo fue devorado por el propio espacio. Luego los humanos respondieron. No con armas. Con voluntad. Las naves comenzaron a implosionar. No desde afuera, sino desde su propia lógica interna. Los sistemas se volvieron contra sí mismos. Las IA enloquecieron, gritando en lenguajes nunca codificados. Una nave disparó a su vecina. Otra activó la autodestrucción. Un crucero simplemente desapareció de la flota, reapareciendo en el corazón de un gigante gaseoso. Y a través de todo, los humanos no atacaron.
Solo caminaban, observaban, juzgaban. Bran intentó retirarse, ordenó un salto de deslizamiento. Su motor se negó. General, la IA de la nave no responde. Yo soy la IA ahora, dijo una voz. No era una voz de máquina. Era ella, la frecuencia. Estaba en el centro del puente, de alguna manera dentro de la nave sin haberla perforado. Su cuerpo brillaba como acero líquido, sus ojos eran dos eclipses gemelos. Cantó una sola nota. El equipo de mando de Bran cayó muerto al instante. Cerebros derretidos. Él, de alguna manera, se mantuvo en pie. ¿Por qué? Susurró. ¿Por qué están haciendo esto? Ella inclinó la cabeza. Porque no nos dejaban en paz. Yo no los desperté. Pero nos seguiste. Siempre nos siguen. Bran intentó sacar su pistola, pero su mano había desaparecido. No cortada, no quemada, simplemente ausente, como si nunca la hubiera tenido. La frecuencia se acercó. Su voz era más suave ahora. Pensaban que éramos monstruos. Inventaron historias. Pero no fue el miedo lo que nos enterró. Fue la envidia. Construyeron un imperio sobre los huesos de lo que no entendían. Pensaron que matarnos significaba que habían ganado. Solo significó que retrasaron el costo. Le tocó el pecho. Bran se derrumbó, pero ella no lo mató. En cambio, la frecuencia le susurró algo que solo él pudo oír, y él gritó. Afuera, el resto de la flota había desaparecido. Vaporizada, no, reescrita, retorcida en estructuras, en cadenas, en arquitectura. El metal se fusionó con los huesos de la tripulación muerta. Las naves se doblaron en nuevas formas. No máquinas, sino monumentos. Monumentos al fracaso. El Prime se adelantó, caminando entre las ruinas. Pensaron que estaban enviando armas, dijo en voz alta a nadie. Enviaron testigos. La frecuencia se paró a su lado. Enviarán más. Que lo hagan. ¿Deberíamos responder? El Prime miró a las estrellas y finalmente sonrió. Todavía no. Dejemos que recuerden primero. En toda la galaxia, el silencio fue peor que las noticias. No llegaron imágenes, ni supervivientes, ni señales. Pero cada especie lo sintió. Un silencio que sabía a fracaso, a culpa, a que el pasado finalmente salía de su tumba. En Istan, la aguja de la lógica ahora estaba vacía. La asamblea había huido. En Grelin 3, los hijos de la espiral se suicidaron en masa antes que enfrentar lo que venía. En la luna comercial de Kelvin's Reach, todas las pantallas se iluminaron con una sola frase, transmitida en todos los idiomas. No están viniendo. Ya están aquí. La transmisión llegó en mitad del ciclo nocturno. Cada planeta, estación, plataforma minera, templo religioso y guarida de piratas. Cada frecuencia, cada longitud de onda, cada idioma. Golpeó como un trueno y susurró como el arrepentimiento. Una voz. Masculina, anciana, quebrada. Soy el archividente KTH de la ascendencia Beldari. A aquellos a quienes una vez llamamos humanos, les rogamos. Nosotros. Hizo una pausa, una respiración temblorosa, ceniza en sus labios. Miró fuera de cámara como si alguien estuviera detrás de él sosteniendo un cuchillo hecho de memoria. Recordamos lo que hicimos. Estuvimos allí, algunos de nosotros. Nuestros ancestros, nuestros padres, nuestras manos. Nos paramos sobre los huesos rotos de sus mundos y lo llamamos paz. Celebramos cuando su última flota cayó. Lo llamamos el gran silencio. Pero ahora entendemos. Ustedes no perdieron. Simplemente dejaron de hablar. Sus ojos brillaron, no por la luz, por el miedo. Por favor, déjenos arreglarlo. Díganos qué quieren. Lo que sea. Un planeta. 10. Nuestros ejércitos. Nuestra sangre. Solo no acaben con nosotros. En el sector 0, la frecuencia observaba la transmisión en una proyección distorsionada, hilada a partir de estrellas recuperadas. El Prime ni siquiera la miró. Todavía piensan que queremos algo, dijo. No lo entienden, susurró la frecuencia. No, nunca lo hicieron. Detrás de ellos, más humanos emergían del constructo.
Cientos por día ahora. Algunos tenían ojos como espejos. Otros no tenían rostro en absoluto. Algunos atravesaban paredes. Un hombre estallaba en llamas cada 10 segundos, moría gritando y renacía de las cenizas una y otra vez. Cada uno era único. Cada uno estaba roto a su manera. Cada uno estaba despierto. Y ninguno de ellos hablaba de paz. El prime caminaba por el salón central, con paredes hechas de naves enemigas entretejidas con venas de tecnología antigua que pulsaban con vida. Estaba inquieto ahora, respirando más profundamente, con los hombros más tensos. Por primera vez desde que despertó, estaba enojado. No por las transmisiones, no por las súplicas, sino por el silencio dentro de él. Donde debería haber habido algo, ira, propósito, dirección, solo había frío. No se habían despertado con un plan. Simplemente se despertaron. Y ahora la galaxia quería razones, como si alguna vez se hubieran ofrecido razones cuando los cazaron como a alimañas y los borraron. Como si la justicia fuera un concepto de doble sentido. La frecuencia se volvió hacia él. Enviarán emisarios después. Que lo hagan. ¿Deberíamos recibirlos? El prime hizo una pausa. No. Aún así, vinieron. 3 naves, banderas blancas, naves diplomáticas desarmadas con antiguos símbolos de rendición. Cada una tripulada por oficiales de paz, historiadores, lingüistas, psicópatas, ninguno de ellos soldado. Atracaron en las afueras del constructo y fueron recibidos con silencio. No se abrieron puertas. No los guiaron luces. Ningún aire los recibió. Pero salieron de todos modos. No era valentía. Era desesperación. Uno de ellos, una criatura reptiliana de ojos grises, llevaba una caja. Dentro había un hueso. Humano, preservado. Se arrodilló, abrió la caja. Les devolvemos esto. Fue robado. Pertenece a uno de ustedes. No pasó nada. Lo colocó sobre la piedra negra e hizo una reverencia. Detrás de él, un diplomático leía en un antiguo dialecto humano. Ofrecemos arrepentimiento, sangre por sangre. Nombren su exigencia. El prime observaba desde una posición elevada, muy por encima, sin ser visto. No descendió. En cambio, asintió una vez a la frecuencia. Ella cantó una nota. El suelo se agrietó bajo los diplomáticos. No lo suficiente para herirlos, solo para hacerles saber. Los vemos, los oímos, todavía recordamos. Luego el hueso se convirtió en ceniza, y la ceniza voló a la cara del diplomático. El mensaje era claro. No pueden devolver lo que robaron. Ya no es suyo. Se fueron en silencio, destrozados. No atacados, sino rechazados. En el mundo capital de Citar, el Triconsejo de Naciones se reunió por primera vez en 2.000 años. Generales de guerra, emperatrices, reyes planetarios, todos reunidos en un círculo sin muros, expuestos a las estrellas como exigía la tradición. La pregunta ya no era qué debíamos hacer. La pregunta era, ¿qué harán ellos a continuación? Quizás no quieren venganza, dijo un anciano. Quizás solo quieren existir. No pueden, replicó otro. Su existencia es incompatible con todo lo demás. Deshacen el orden. No han atacado. No han tenido que hacerlo. Entonces llegó la voz desde detrás de ellos, desde dentro de su círculo. Un hombre, humano, joven, sin armadura, solo piel, suciedad y la mirada de alguien que murió hace mucho tiempo y se levantó por puro rencor. Sonrió. ¿Es esta la parte en la que votan? Los guardias se movieron. Blásteres levantados. Él no se movió. Ni siquiera parpadeó. Están haciendo esto demasiado fácil, dijo, dando un paso adelante. Siguen pensando que esto es una guerra. ¿No lo es? Ladró el comandante supremo. No, susurró el hombre. Esto es un obituario. No están luchando por sobrevivir. Solo están decidiendo cuánto quieren que dure el funeral. Entonces dinos qué quieren. Él sonrió. Queremos que lo sepan. Luego se desplomó. Muerto. Desaparecido. Su cuerpo se enfrió. Un mensajero. De un solo viaje, ya gastado. En la bóveda más profunda de Coribar,
El último archivo galáctico en funcionamiento abrió un archivo sellado, codificado en los últimos días de la Primera Guerra Humana. El archivo tenía un nombre: la Directiva del Umbral. Solo una frase era visible: si alguna vez despiertan, no se resistan. Corran, escóndanse y recen para que los olviden. El archivo se borró a sí mismo. Y el Prime se sentó en el Salón de las Raíces, una cámara cultivada a partir de hueso, acero y memoria. La luz se curvaba de forma extraña aquí. El tiempo se movía más lento. Miraba un mapa de la galaxia, no en color o detalle, sino en sentimiento. Podía sentir cada grito, cada silencio, cada súplica que se filtraba de civilizaciones que intentaban dar sentido a una tormenta más antigua que sus dioses. La frecuencia entró. Enviarán a una niña después. Él levantó la vista. ¿Una niña? Una chica. Sin armas, sin mentiras, solo preguntas. Estuvo en silencio por un momento. Déjala venir. Su nombre era Lion. Pequeña, de voz suave, de una luna agrícola en los sistemas exteriores. Llevaba un cuaderno, no una tableta de datos. Se sentó con las piernas cruzadas al pie de la gran estructura, mirando al Prime cuando llegó. «Eres real», dijo ella. Él asintió. «Pensé que serían monstruos». Él esperó. «Pero no lo son». Ella garabateó algo en su cuaderno. «Dicen que nos odian». «No los odio», dijo él finalmente. «Entonces, ¿por qué no se detienen?» Él la miró a los ojos. «Porque nunca empezamos». Ella frunció el ceño. «No lo entiendo». «Lo sé». Ella miró a su alrededor. ¿Van a matar a todo el mundo? Él suspiró, cerró los ojos. Por primera vez, parecía cansado. No lo sé. Ella vaciló, luego preguntó, ¿por qué volvieron? Él la miró fijamente. Nunca nos fuimos. A través de las estrellas, la vida continuaba, pero más fría ahora, más silenciosa. No había música en las lunas de placer. No había fuegos artificiales en los días de aniversario. Las iglesias estaban llenas. Los bares estaban llenos. Pero nadie sonreía. Cada especie lo sentía. El aire era diferente. La noche se sentía vigilada. La gente revisaba las puertas 2 veces. Cerraba las naves con más seguridad. Enseñaba a sus hijos nombres antiguos. No de héroes, sino de humanos. Para que cuando vinieran, quizás sus nombres también fueran recordados. Pero en el fondo, todos lo sabían. No había forma de detener esto. Solo quedaba esperar y, quizás, aceptar. Hubo un nombre una vez. No Prime, no la frecuencia. Antes del silencio, antes de que los huesos se convirtieran en monumentos, antes de que el miedo llevara rostro humano. Su nombre era Red. Tenía una familia, un escuadrón, una guerra. No del tipo con naves espaciales o rifles de plasma. Algo más feo, más cercano. La guerra que lo hizo, la guerra contra él. No se luchó por territorio. Se luchó por una razón. Porque la humanidad se negó a morir cuando se le dijo. Fueron los últimos en evolucionar, los últimos en unificarse, los últimos en desarrollar viajes más rápidos que la luz. Y cuando finalmente salieron a las estrellas, ¿qué encontraron? Una galaxia que ya había decidido que no pertenecían. El primer embajador humano fue asesinado en sesión abierta en el suelo del Consejo Solariano. Su cuerpo fue transmitido a 100 mundos como una advertencia. Su especie no fue invitada. No tienen lugar entre las estrellas. La humanidad respondió con paciencia, con ofertas, con paz. Se les negó la entrada a las rutas comerciales de Orión. Sus colonias fueron sancionadas. Sus hijos fueron esterilizados por accidentes de deriva viral. Sus científicos fueron puestos en listas negras. Sus emisarios desaparecieron. El mensaje era claro: quédense en su rincón. Obedezcan o desaparezcan. Pero los humanos no se rompen tan fácil. Se doblaron. Sangraron. Y luego construyeron. Construyeron naves más rápidas que la luz sin tecnología compartida. Construyeron armas que ardían en silencio. Construyeron cuerpos que podían caminar a través de atmósferas hechas de ácido y dormir en tormentas de radiación. No se convirtieron en monstruos. Se convirtieron en una prueba.
La prueba de que la jerarquía de la galaxia, toda la mentira cósmica, estaba construida sobre el miedo y el momento oportuno. La humanidad no era inferior. Simplemente llegaron tarde. Y eso los hacía peligrosos. Porque ¿qué pasa cuando el más débil de la camada empieza a defenderse? No luchan para ganar. Luchan como si no tuvieran nada que perder. Red estuvo allí para la primera represalia. No una guerra, un mensaje. Vio a un batallón humano descender sobre un mundo que había subastado la luna de la Tierra como si fuera chatarra. No para destruirlo, solo para borrar la arrogancia detrás del acto. Sin prisioneros, sin discursos, sin tierra quemada. Solo un mensaje grabado en el muro de la capital en 17 idiomas. No nos enterrarán de nuevo. Red vio cómo los poderes galácticos cambiaban de la noche a la mañana. Su miedo se hizo más fuerte que su poder de fuego. Así que dejaron de luchar abiertamente y comenzaron a conspirar. Ya no querían solo la guerra. Querían la extinción. Pero no podían matar a la humanidad directamente. Demasiadas victorias, demasiados supervivientes, demasiada resiliencia. Así que intentaron algo más siniestro. La verdad nunca estuvo en los registros de guerra. Estaba enterrada en una estructura que ya no figuraba en ningún archivo, una bóveda en la luna neutral de Renkel, donde 25 especies se reunieron en secreto. La reunión duró 8 días. Se llamó el Pacto de la Quietud. A nadie se le permitió grabarlo. Todos los que asistieron hicieron juramentos de sangre de silencio, pero los humanos tenían infiltrados. Siempre los tenían. Dejaron su propio mensaje en un idioma olvidado, codificado en patrones neuronales. Red lo encontró. Lo leyó. Y entonces lo entendió. No mataron a la humanidad porque no podían. No lucharon limpiamente porque no creían que se pudiera razonar con los humanos. Usaron algo mucho peor. La unidad. Ofrecieron la paz. Ofrecieron una tregua. Ofrecieron asilo. Dijeron, los malinterpretamos. Dijeron, empecemos de nuevo. Le dieron a los humanos un planeta, un sector, una oportunidad de sanar. Y la humanidad la aceptó porque todavía querían la paz. Todavía creían en la coexistencia. Así que construyeron la cuna, un constructo diseñado por ingenieros tanto humanos como alienígenas, un lugar para la memoria, para el crecimiento, para el descanso. Y mientras la humanidad dormía, el resto de la galaxia los borró. No con bombas, con historia, con burocracia. Los libros desaparecieron. Los registros digitales se corrompieron. Los monumentos se desmoronaron. A los niños se les enseñó que los humanos eran mitos, pesadillas para mantener obedientes a las colonias. Pero la cuna aún los contenía, aún latiendo, aún soñando. Porque los humanos no entraron en criosueño. No se congelaron. Se encerraron por elección propia. Sabían lo que venía. Sabían que la traición llegaría. Así que se prepararon, no para contraatacar, sino para esperar. Esperar un momento. Una grieta, un acto de arrogancia, un necio dispuesto a abrir una puerta que no entendía. Y cuando ese día llegara, no necesitarían naves, ni diplomacia, ni ejércitos. Solo necesitarían despertar. Ahora Red estaba en la cámara del recuerdo, donde su nombre una vez ardió en estandartes. No Prime, sino comandante Red Andros, líder del último muro, portador de la directiva del umbral. Puso su mano sobre una losa grabada con los nombres de los últimos 25 niños humanos nacidos antes de que la cuna se sellara. Recordaba a cada uno de ellos. Recordaba porque durmieron, no para sobrevivir, sino para convertirse en algo que la galaxia no pudiera deshacer. Sintió a los otros moverse detrás de él. Ahora tenían preguntas. Querían una dirección. Él era su líder, pero no era un rey. No era un dios. Era el que tomó la decisión de terminar con la presencia de la humanidad para que algún día pudiera regresar. El costo de ese silencio había sido todo. Y ahora la galaxia quería respuestas. Demasiado tarde. En el alto consejo del combinado Clarati, un viejo general llamado Tunra susurró las palabras que ninguno de ellos quería decir. Se enterraron a sí mismos para poder levantarse más tarde. No por venganza, sino por claridad.
Miró a su alrededor. El silencio no fue debilidad. Fue una cuestión de tiempo. Lo llamamos paz, pero fue una cuenta atrás. Nadie habló. Entonces la sacerdotisa de guerra golpeó su báculo contra el suelo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Susurró él. Ahora rezamos para que no hayan cambiado demasiado. Porque si lo han hecho, ya no tenemos una galaxia. De vuelta en el sector 0, Red estaba de pie sobre la cámara donde los últimos 100 humanos seguían sellados. No porque fueran peligrosos, sino porque estaban inacabados. Experimentos, evoluciones, conceptos envueltos en carne. Miró a la frecuencia. ¿Estás lista? Ella asintió. ¿Para qué? Él miró a las estrellas, donde más flotas comenzaban a formarse. Más transmisiones, más mentiras disfrazadas de diplomacia. No sonrió. Para la verdad. En toda la galaxia, las pantallas se iluminaron de nuevo. No por señales alienígenas, sino por una voz que no habían oído en generaciones, una voz humana. Nunca quisimos un trono. Nunca quisimos venganza. Queríamos espacio para respirar. Pero ustedes envenenaron el aire. Quemaron los puentes. Alimentaron a su gente con la mentira de la unidad mientras construían sus imperios sobre nuestros nombres borrados. Así que ahora les damos claridad. No guerra, no paz, solo memoria. Y entonces las estrellas comenzaron a cambiar. No visualmente, no en los datos, en el sentimiento. La gente de toda la galaxia sintió un peso presionar sus mentes. Viejas culpas, viejos pecados, cosas que ni siquiera sabían que recordaban. La verdad no fue contada. Fue inyectada. Cada especie que había votado por el borrado de la humanidad, cada soldado que lo llevó a cabo, cada familia que se benefició de su silencio, lo recordaron. Y para muchos, fue lo último que sentirían. El primer monumento cayó al 9º día. No fue destruido. Fue olvidado. No como un fallo técnico, no como un borrado viral o una bomba de memoria. Simplemente desapareció. En el mundo central de Belsab, el imponente arco de la unidad, una sagrada estructura de 1000 metros de altura hecha de piedra cuántica y hierro inmortal, ya no estaba allí. No había escombros, no había ruinas, solo ausencia. Nadie recordaba haberlo construido. Nadie recordaba por qué importaba. Ni siquiera las estatuas que estaban bajo su sombra recordaban haber estado bajo algo. Había sido reescrito, borrado, no solo de la piedra, sino de la relevancia. Y eso fue solo el principio. Red, antes solo un soldado, ahora el prime, estaba de pie en el borde de un puente de observación en espiral, formado por hebras de memoria plegadas. Bajo sus pies, redes neuronales zumbaban con vida, alimentando pensamientos en sistemas reconstruidos no vistos desde el primer silencio. La frecuencia estaba a su lado. Ya no necesitaba hablar en voz alta. Su presencia pulsaba a través de todo, cada paso, cada aliento, cada zumbido de arrepentimiento desde las galaxias más lejanas. Detrás de ellos, 100 humanos más estaban despiertos. No soldados, no generales. Archivistas. Humanos entrenados para un propósito específico, no para luchar en guerras, sino para romper el significado. No estaban aquí para matar. Estaban aquí para recuperar la historia. Comenzó en un mundo llamado Cern Talos, lugar de nacimiento del Imperio Gray, la civilización interestelar más antigua conocida. Su museo capital contenía artefactos que databan de 1 millón de años. Pergaminos, arte, huesos, hologramas de batallas libradas y ganadas mucho antes de que los humanos salieran del polvo de la Tierra. En segundos, todo el museo simplemente cambió. Los artefactos seguían allí, las paredes seguían en pie, pero las placas habían cambiado. Ya no decían, victoria sobre la incursión terrana. Ahora decían, masacre de los inocentes. No hay honor en el borrado. El silencio humano, el precio de una paz falsa. Y la peor parte, todos lo creyeron. Incluso los Gray. No recordaban haberlo escrito, pero lo creían. Incluso las victorias de sus antepasados ahora sabían a ceniza. La galaxia siempre había dependido de la narrativa. Los imperios se justificaban por linajes. La legitimidad se transmitía a través de monumentos.
La religión se aferraba a eventos congelados en piedra. Los humanos no solo comenzaron a borrar esas historias. Las reescribieron. No con armas, con la verdad. Verdades enterradas, envenenadas, retorcidas, grabadas en la conciencia galáctica a través de núcleos de datos robados, archivos saqueados, diarios recuperados de comandantes que una vez llevaron las cenizas de la Tierra como medallas. No enviaron invasiones. Enviaron virus de memoria, paquetes de culpa inyectados directamente en los centros neurálgicos culturales, bibliotecas, santuarios, archivos políticos, libros de texto infantiles. En días, 27 especies comenzaron a fracturarse internamente. Guerras civiles, denuncias, disturbios en universidades, suicidios en masa entre los guardianes de la verdad. No era terror. Era claridad. Y la claridad era peor. El dominio Krell cayó primero. Su gobernante supremo, el alto ejecutivo Tras, fue asesinado por su propio linaje después de que imágenes recuperadas lo mostraran de pie sobre un foso de niños humanos esclavizados 2 siglos atrás. No sabían que esas imágenes existían. Tampoco Tras. Pero los humanos sí. Siempre lo supieron porque lo recuerdan todo. La cuna no solo había preservado cuerpos. Había preservado la ira, registrada en la piel, escrita en el código del tronco cerebral, transmitida como una herencia maldita de ancestro a ancestro. Cada momento de traición, sellado en el ADN, esperando florecer como un virus, no para matar, sino para restaurar el equilibrio. Red observaba el caos desplegarse en silencio. No con placer, no con tristeza, solo quietud. Él no había elegido este camino. Solo había encendido la mecha. Pero alguien más había echado el combustible hace mucho tiempo. Se giró cuando un joven humano se le acercó. Ellen, uno de los recién despertados. 17 años, piel pálida por la estasis, ojos atormentados antes incluso de haberse abierto. ¿Es verdad?, preguntó Ellen. ¿Lo que les estamos haciendo? Sí, les estamos haciendo olvidar quiénes son. No, dijo Red. Les estamos haciendo recordar quiénes somos nosotros. Pero, ¿y si vuelven a suplicar? Ya lo hicieron. La mandíbula de Red se tensó. No se trata de castigo. ¿Entonces de qué se trata? Miró al chico a los ojos. La justicia no siempre parece justicia para los que sobrevivieron a la mentira. En la luna, cuna de Yel. Una reunión de 10.000 especies, llamada el Acuerdo Final, se reunió en un consejo de emergencia. Fue transmitido a todos los cuadrantes. Los discursos eran desesperados. Prometieron reparaciones. Ofrecieron recursos. Lloraron en nombre de ancestros que llevaban mucho tiempo muertos. Uno incluso ofreció la tierra de vuelta, reconstruida y purificada, como si devolviera un cadáver después del funeral. Y entonces apareció Red. No en persona, como una proyección. Sin fanfarrias, sin amenazas, solo él. En silencio. Le pidieron que hablara. Lo hizo. Pero no lanzó ultimátums. Contó la historia de una niña llamada Aarón, quemada viva en un campo de placer por nacer humana. De un padre que se grabó su nombre en los brazos durante 40 años para que nunca se perdiera en el borrado. De un imperio que se rió mientras sucedía. Sin acusaciones, sin demandas, solo hechos. Y ahora sus hijos crecen con historias de una galaxia donde los humanos nunca importaron. Nosotros crecemos sabiendo que fuimos borrados. Ustedes dieron consuelo a sus descendientes. Nosotros les dimos a los nuestros la verdad. Miró a las cámaras. Esto nunca fue sobre la paz. Fue sobre fingir. Y nosotros ya no fingimos más. La transmisión se cortó. Sin amenazas, sin violencia, sin invasión. Pero en toda la galaxia, los niños lloraban en sueños, despertando de pesadillas de ceniza y rostros gritando de los que nunca antes les habían hablado. Porque ahora, ellos también recordaban. La última esperanza de la élite galáctica era el Salón de la Eternidad, un banco de datos envuelto en campos de estasis en el mundo anular artificial de Oricval, que contenía las historias genéticas preservadas de más de 6.000 especies, incluida la versión editada del linaje de la Tierra. Los humanos no lo destruyeron. Simplemente lo corrigieron.
Una línea de código, una cadena de datos. El registro se actualizó en tiempo real. De repente, los humanos no eran anomalía basada en primates de categoría 9. Eran prototipo original de categoría 0. El algoritmo central ajustó todo en base a eso. Y el efecto fue bíblico. Especies de todas las estrellas se despertaron para encontrar su ascendencia redefinida. Cada libro de historia, cada escaneo genético, cada historia de origen religioso ahora terminaba con la humanidad. Y eso los rompió. En el planeta de refugiados Bulari 3, un excomandante llamado Vex se arrodilló en un cementerio de soldados que una vez había liderado en las zonas de exterminio humano. Cavó su propia tumba junto a ellos. Sin armas, sin público. Grabó una frase en una piedra antes de cortarse la garganta. No solo los borramos a ellos. Nos borramos a nosotros mismos. Red estaba en el centro de la cuna. Solo quedaba una cámara sellada. Ahora, el núcleo dentro eran los primogénitos. No los más antiguos, los primeros renacidos. Humanos que habían sido modificados más allá del reconocimiento, no físicamente, sino mentalmente. Almas reestructuradas por la ciencia y la guerra. Aquellos que incluso la cuna había temido despertar demasiado pronto. Alcanzó el sello, pero la frecuencia lo detuvo. Todavía no. Él asintió, bajando la mano. Lo sé, susurró. No están listos. Tampoco la galaxia, ella lo miró. Y tampoco nosotros. La cuna pulsaba como un ser vivo. Dentro de la última cámara esperaba el núcleo, el sello final. El pedazo de humanidad que la galaxia nunca vio y nunca sobrevivió a ver. No solo ira, no solo memoria. Propósito. La frecuencia se paró al lado de Red, su forma parpadeando mientras su voz se desvanecía en tonos más bajos, como la gravedad plegándose sobre sí misma. Había hecho temblar galaxias con su canto. Pero aquí, ahora, incluso ella permanecía en silencio. ¿Estás seguro?, preguntó ella. Red miró el sello, su mano flotando. No, susurró él. Ella asintió. Bien. Si hubiera estado seguro, no sería humano. Detrás de ellos, el resto de su gente observaba. No guerreros, no reyes, no dioses, solo los olvidados. Cada uno portando un fragmento de una historia que una vez fue borrada, eliminada, reescrita por cobardes que no soportaban el espejo. No tenían bandera, ni himno, ni manifiesto. Solo tenían la verdad. Y ahora la galaxia también la conocía. A través de 10.000 sistemas, las civilizaciones se habían detenido. Naves de guerra yacían muertas en órbita, intactas. Las economías se habían derrumbado, no por ataques, sino por vergüenza. Los templos fueron quemados no por enemigos, sino por sus propios creyentes, furiosos al saber que sus dioses habían sido tallados a partir del genocidio y reescritos para encajar en el teatro político. Y los niños, la siguiente generación, ya no jugaban a los soldados. Estaban haciendo preguntas. ¿Por qué mentimos sobre ellos? ¿Por qué los borramos? ¿Por qué no nos borraron a nosotros? Esa era la pregunta que nadie podía responder. Porque los humanos podrían haberlo quemado todo. En cambio, quemaron las historias y dejaron a los vivos atrás para que se ahogaran con lo que quedaba. En Harn 5, la red de transmisión galáctica volvió a parpadear. Sin aviso, sin preámbulo, solo Red, de pie en el corazón de la cuna. Sin sonrisa, sin estandartes, solo finalidad. Habló como un hombre que había esperado demasiado para decir algo simple. Han visto lo que podemos hacer, pero no han visto lo que no haremos. Nos llamaron monstruos, salvajes, plagas. Hicieron las paces con nuestra extinción. Construyeron civilizaciones sobre nuestros huesos. Y ahora quieren negociar. Sacudió la cabeza lentamente. No se negocia con una tumba. El sello del núcleo se agrietó, pero no se abrió. En cambio, respiró. La frecuencia miró a Red. Están despiertos, pero no están enojados. No, dijo ella en voz baja. Están esperando. Él asintió. Porque lo peor que los humanos aprendieron no fue a sobrevivir a la guerra. Fue a sobrevivir a la culpa.
Red le dio la espalda al núcleo. Se enfrentó a los demás, al resto de su especie, a los que ahora estaban despiertos y observaban a través del constructo. Miles de millones, todos con cicatrices diferentes. Alzó la voz, no en tono de mando, no con orgullo, sino con una carga. No estamos aquí para gobernar. No estamos aquí para regresar. No estamos aquí para reconstruir lo que destruyeron. Hizo un gesto hacia el vacío más allá de las paredes, hacia una galaxia de rodillas. Ellos tienen que vivir con ello. Nosotros no. Alguien de la multitud, un chico, quizás de 15 años, dio un paso adelante. Entonces, ¿qué hacemos? Red lo miró fijamente durante un largo rato. Nos vamos. Murmullos, no de miedo, solo de confusión. Les dimos la verdad, continuó Red. Eso es todo lo que siempre quisimos. Es más de lo que ellos nos dieron. La diferencia es que no les pedimos que nos amaran. Miró de nuevo el sello. Solo nos aseguramos de que nunca más nos olvidaran. En el planeta de Leron, una madre arropaba a su hijo en la cama. Su hijo aferraba un pequeño soldado de juguete, su rostro humano, su cuerpo lleno de cicatrices. El nombre en la placa del pecho decía, Aarón. Nadie lo vendió. Nadie lo fabricó. Había aparecido. El niño susurró, lo siento. Su madre parpadeó. ¿Qué? Siento que les hiciéramos daño. A los que se fueron. Ella no respondió. Porque, ¿qué le dices a un niño que se disculpa por un mundo que no rompió? Solo asintió y apagó la luz. En la cuna, Red estaba con la frecuencia. ¿A dónde vamos? ¿Importa? Preguntó ella. Él negó con la cabeza. No. Ella tomó su mano. Iremos a donde las mentiras no han llegado. A través de la galaxia, los monumentos a la victoria se convirtieron en cenizas. Los registros se actualizaron. Los héroes fueron presentados como carniceros. Y nuevas historias comenzaron, susurradas en callejones, contadas alrededor de fogatas, escritas en canciones por voces demasiado jóvenes para entender el peso que había detrás de ellas. Hubo un tiempo en que enterramos algo que no entendíamos. Regresó y nos dejó atrás. La cuna comenzó a plegarse sobre sí misma. No colapsando, no muriendo, simplemente partiendo. Sin estela de hiperespacio, sin atracción gravitacional, sin movimiento físico. Simplemente dejó de ser parte de esta galaxia. No se desvaneció. Fue recordada en otro lugar. Y cada especie supo lo que eso significaba. La humanidad se había ido. Pero no porque perdonaran, sino porque eligieron no ser como nosotros. Un último mensaje resonó a través del núcleo galáctico. Sin video, sin voz, solo una línea de texto pulsando a través de cada nave, cada sistema, cada planeta. Tuvieron su tiempo. Nos enterraron para proteger su comodidad. Ahora viven en la sombra de lo que hicieron. No porque los castigáramos, sino porque les permitimos sobrevivirlo. Y luego, silencio. Silencio real. No por miedo, por finalización. No quedaba nada por lo que luchar. Nada que pedir. Nada que recuperar. Los humanos se habían ido. Pero no borrados, no olvidados. Escritos en todo. Un siglo después, una nueva generación se levantaría. Niños que aprendieron sobre los humanos no de mentiras, no de leyendas, sino de la verdad grabada en la piel de la galaxia. Algunos los temían, algunos los honraban, algunos querían seguirlos, pero nadie se atrevió a despertarlos de nuevo.